Hola amigos, hola amigas, aquí Andy Stallman, transmitiendo completamente en vivo, con mucho amor, muy emocionado. Estamos en el capítulo 14, episodio 14 de Totem Live. Y si a ustedes la temporada 4 les está gustando, esperen a conocer lo que está por venir. Porque hoy tenemos en vivo y en directo, desde sus estudios centrales en la maravillosa y paradisíaca isla de Mallorca, uno de los artistas más universales, más eclécticos, más innovadores, que no solo rompen molde, sino que además grandísima persona, gran chef, gran artista en toda su expresión. Demos una cordial bienvenida con un fuerte aplauso a mi estimado, a mi admirado Lolo Garner, completamente en vivo, Lolo. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Fantástico. Un saludo a todos. Ahí en tu estudio, en Mallorca, espectacular. Muy ¿Cómo has bien. estado? Bien, tranquilo aquí. Estamos preparando un poco la conferencia esta y nada, tranquilito, preparados para lo que venga y comentar y pasarlo bien. Vamos a empezar este episodio 14 como solemos empezar casi todos los episodios, que es preguntarle a nuestro invitado quién es. Entonces la pregunta para Lolo Garner es, ¿quién es Lolo para Lolo? Un loco apasionado por la tecnología y que la combina con el arte. Y creamos un nuevo concepto de arte tecnológico. Nada más, nada menos. Ni nada menos, o sea. El tipo arranca con mucha humildad, perfil bajo, luego va a ir escalando seguramente a lo largo de la Sí, charla. sí. Lolo, contanos un poco, o contales mejor, a Sí. las personas que nos acompañan desde diferentes puntos de Iberoamérica, del mundo. Uh-huh. ¿Cómo fue tu viaje hacia el arte? Porque no es un viaje que nace desde chiquito, sino que se va dando conforme vas Sí, dando pasos, descubriendo, explorando. ¿Cuándo el arte se revela ante ti? sí, mira, el tema, yo vengo con una formación industrial, básicamente, y empresarial también, de forma paralela, y me especialicé en robótica y en control numérico, ¿no? Montamos una empresa que fue bastante conocida, fue también con premios y cosas así, ¿no? Y a poco empezaron a venir clientes que eran artistas. Entonces, claro, nos presentaban retos y estos retos nosotros le dábamos solución a la mayoría, a casi todos, ¿no? Y a poco fui entrando en este mundo, me fue dando la curiosidad, fui entrando y nada, y entré hasta que entré de lleno. Entonces ya decidí dejar toda la parte industrial y dedicarme ya pues al tema de arte. Y aquí estamos. Para una persona que Uh-huh. acaba de aterrizar en Totem Live y te ve y dice, un momento, él acaba de hablar de ingeniería, acaba de hablar de números, y tú lo Uh-huh. estás pensando como un artista. ¿Cómo casan esos dos mundos, Lolo? Esos son dos mundos totalmente diametralmente opuestos, ¿no? Pero hay un punto que lo que intentamos hacer es unir tecnología y la aplicamos al arte. Si tú tienes determinada sensibilidad, pues no ves ya las máquinas como procesos industriales, sino las ves ya como procesos artísticos, ¿no? Y lo que vas es adaptando la tecnología a las demandas, digamos, de moda, o pueden ser de moda, o estilos propios que tú ya puedes ir desarrollando. Y lo que tú vas haciendo es crear y empiezas a crear obra y esta obra se va complementando y después vas adquiriendo más conocimientos, haces prueba, error y sigues evolucionando. Y bueno, y así es como empecé. Cierto es que después me fui metiendo un poco en el campo de lo que es el arte opticinético. El arte opticinético es aquel que necesitas movimiento para que quede alineado y entonces aparecen las imágenes o los objetos que tú quieras representar, y necesitamos de movimiento, o bien de la obra o bien ¿sabes? De la persona que vaya alrededor de la obra, ¿no? Y entonces pues nada, empecé a experimentar y empecé incluso a desarrollar conceptos nuevos en este campo, que era la fusión de dos imágenes en una misma escultura, solo con el movimiento, ¿no? Lolo, muchas personas están ¿Mm? hoy muertas de miedo, aterrorizadas por el avance de las máquinas, y tú en vez de tener Yeah. miedo, las usas como aliadas, como Sí. compañeras, copilotas. ¿Le Uh-huh. tenés miedo a las máquinas o podemos tener esa
capacidad humana creativa, innovadora, de curiosidad, de saber hacer las cosas distintas para poder usar las máquinas y no ser reemplazados por ellas. No, las máquinas siempre creo que estarán al servicio del hombre, ¿no? Estamos ante una nueva era y tenemos que ser conscientes de lo que nos avecina, ¿no? La inteligencia artificial está irrumpiendo muy fuerte, estamos en un periodo de menos de 2 años, está evolucionando muchísimo, pero todavía eso solo es la punta del iceberg. Yo entiendo que en el momento que se pongan al servicio, digamos, de la sociedad, sabes, los ordenadores cuánticos, esto va a pegar un tiro que va a ser imparable. Pero siempre yo creo que la tecnología estará para ayudar a las personas, ¿no? Lolo, me contabas el otro día que estuviste como un tiempo muy largo viendo 1 centímetro dentro de 1 metro Sí, y que te obsesionaste tanto con eso que sí, fue un salto cuántico en tu propia cabeza. ¿Cómo fue ese proceso sí. de Un transformar día, la curiosidad y la inquietud en arte? un día estaba haciendo una obra y tenía que medir, como mido casi siempre, casi todas, ¿no? Y entonces mentalmente se me ocurrió asignar un año de mi vida a 1 centímetro. Claro, cuando extendí el metro y vi los años que tenía, dije: Esto hay que empezar a tomar decisiones importantes en la vida y dar un cambio, que no todo es el trabajar, sino también tienes que dejar espacio para hacer lo que te gusta. Y cuando tú te ves en qué nivel del metro estás o en qué distancia estás, sabes que lo que tienes que hacer, que es lo que te gusta, y ya lo más importante no es el dinero, sino es tu tiempo y es como lo inviertes a los demás y con los demás, además. Cuando uno trabaja con el arte, de Mm. alguna manera está trabajando con un legado que también conforme pasan los años va cobrando una nueva dimensión. ¿Qué tipo de legado te está pasando por la cabeza querer dejar con toda esta contribución que estás haciendo en tantos ámbitos del arte Sí. y con tantos perfiles al mismo tiempo que estás conectando y tocando mientras creas? Mira, para mí lo más importante, te puedo decir que estoy muy orgulloso de ser un artista que tengo expuestas obras en los mejores, ¿sabes? Bueno, museos, sitios del mundo. ¿Y qué quiere decir eso? Que los mejores sitios del mundo son las casas de mis amigos, ¿sabes? Y entonces tengo muchas obras repartidas entre mis amigos, porque tú cada vez que dejas un pequeño legado, alguna obra, y a medida que tú vas evolucionando como artista, estos amigos empiezan a decir: oye, mira, esto me lo regaló a mí cuando estaba haciendo esto, haciendo lo otro. Por lo tanto, puedo presumir de tener obras en sitios muy importantes, que son las casas de mis amigos, ¿no? Aparte de otros sitios que también son importantes, ¿no? Qué ¿Sabes? grande. Te gusta ser bastante reservado, ¿no? A la hora de hablar, en dónde están tus obras. Bueno, si tú me También en el preguntas, yo mensaje. contestaré. Nos hemos ¿Sabes? Si tú me preguntas, yo contesto, tío. ¿Sabes? lo que Dime. uno puede buscar en los medios de comunicación cuando pone Lolo Garner, aparte de que estás en un montón de lados y que no paras de crear y que estás desde un Burning Man a Miami, al Vaticano, al Palacio del Rey de España o no sé, o la residencia del Sí. Rey de España, claramente hay algo en tu arte que resuena. ¿Cuáles son las características que hacen que las personas encuentren tanto atractivo en lo que haces o en cómo lo haces? Bueno, yo creo que jugamos siempre con la innovación. Tú tienes que hacer innovación en todo, en todo. No te puedes quedar estancado en un mismo estilo. Más que nada, en mi caso personal, porque vengo de una formación industrial, y esto me ha abierto mucho poder trabajar con máquinas, sobre todo con máquinas de control numérico. Estamos hablando que estoy utilizando robots, estoy utilizando fresadoras de control numérico, plasma de alta definición, láseres. Claro, todo esto de forma individual, cada máquina tiene una función. Ahora bien, nosotros las podemos hacer combinación. Nosotros producimos obras combinando tecnologías, ¿eh? Claro, esto te da una nueva perfil de obra que tú creas, que es un poco diferente a lo establecido, ¿no? Al típico de obra de establecido, ¿no? Y después, no solo es esto, sino también las dinamizamos las obras con iluminación e incluso con sonido. Claro, creamos unas obras un poco espectaculares. Después de la última visita que
he estado en el Lord Burn de Miami, pues claro, vienen y te revientan la cabeza. Por supuesto, te vienen allí, ya incorporas fuego, ya incorporas otros elementos que hacen que una obra sea no solo una obra estática, sino buscamos obras dinámicas. La autocinética está basada en esto, tener una obra que sea dinámica. Tú ves estática, no sabes lo que es, pero necesitas del movimiento, con lo cual es un elemento más. Y normalmente utilizo la cuarta dimensión. Entonces, claro, tú ves una escultura desde el exterior, es 3D, pero la cuarta dimensión es la que te permite entrar dentro de la escultura, ofreciéndote nuevas perspectivas de la misma. Con lo cual es algo también que ya está mucho más sectorizado, que ya no todo el mundo hace este tipo de escultura, más que nada porque tienes que tener una base técnica. Tienes que tener, hacer una pieza como la que tengo aquí detrás, posiblemente es fácil, que es una de mis piezas icónicas, de Lolos, y eso todo el mundo lo puede hacer, o sea, no vamos a quitarle, no nos vamos a dar mérito por esto, pero hacer una escultura autocinética, aquí esto es un tema ya más limitado que ya entra porque tienes una formación y una especialización, sobre todo con sistemas robóticos, ¿no? Maravilloso. Había una, había un artista brasileño, me acuerdo, en Buenos Aires, hace muchos años, en una de sus exposiciones, tú podías subirte, saltar, caerte, levantarte, abrazarla. Y me acuerdo hablando con el artista, él me decía, es que para mí el arte dejó de ser algo pasivo. El arte tiene que ser algo interactivo. Y no hablaba de interactividad en términos de pantallas o de digitalización, sino interactivo con la persona. ¿No? Que no solo la veas, sino que lo que tú estás explicando ahora, ¿no? De la cuarta dimensión, el ser humano participando de la propia obra y la obra participando del ser humano, lo cual pone al arte en otro lugar y en otra dimensión y también en otra cercanía, ¿no? Que ya no es algo para unos pocos, sino que se transforma en algo que puede ser disfrutado por los muchos. Hay un nuevo elemento que incorporamos a todas las esculturas, que es la aplicación de códigos QR. Tú, cuando quieres saber un poco el history de cómo se ha construido y cuál es la historia de la escultura, tú te acercas, aplicas con tu móvil el QR y él te está dando toda la información, que es una forma más de interactuar tanto el artista como la obra y le puedes transmitir la historia, ¿sabes? Que va enlazado también con la ciudad, con la ubicación, el proceso de construcción que ha tenido, ¿no? Lolo, en los Totem Live, Mm. muchas personas nos están acompañando ahora mismo en vivo, muchos nos están viendo ahora mismo en diferido, pero Mm. desde México hasta Argentina, prácticamente en todos los países hay personas que hacen parte de la comunidad Totem Live. Eh, vos has viajado bastante a algunos Sí. lugares de Latinoamérica. ¿Qué cosas en común y qué cosas complementarias encuentras a nivel de inspiración o de motivación cuando cruzas el charco? Bueno, yo entiendo que allí es la receptibilidad que tienen hacia el arte que exportamos, digamos, desde aquí, desde España, ¿no? Yo me siento muy cómodo, sobre todo República Dominicana es uno de los sitios de acogida que tengo más importantes. De hecho, estoy en una fase de la construcción de lo que va a ser un monumento a Juan Pablo Duarte. Es una ciudad que me tiene mucho cariño y yo le tengo a ella lo mismo que Argentina. Y bueno, y son ciudades que son muy receptivas al arte español, ¿no? ¿Sabes? Porque sobre todo el arte contemporáneo, ¿no? ¿Eh? Y para muchas personas que nos están viendo, algunos Mm, artistas, otros emprendedores, otros empresarios, que se preguntan, pero pará, Lolo está en una isla en medio del Mediterráneo y aún así está haciendo cosas en Estados Unidos, en China, en Dominicana, por supuesto en España y en otros lugares de Europa y el mundo. mm. ¿Qué encuentras en Mallorca para mantenerla como tu base de operaciones? Bueno, la base de operaciones es la calidad de vida que tenemos en Mallorca. Tenemos una calidad de vida excepcional, muy cara, por cierto, pero una calidad de vida bastante buena. Y no obstante, aquí tenemos todo lo que es la oficina técnica, donde se desarrollan todos los proyectos, incluso se maquetan e incluso renderizamos todos los proyectos, ¿no? Nosotros trabajamos con renderización de todos los proyectos para verlos antes de que estén hechos físicamente y después pasamos a las maquetas a escala. Una vez que lo tenemos esto, ya nos desplazamos al lugar o bien desde aquí trasladamos todo o bien ejecutamos desde el lugar como lo que nos está pasando en China. Estamos ahí en un proyecto en la ciudad de Xi'an
y estamos proyectando desde aquí, no sé, y estamos siguiendo la construcción en Xi'an, ¿no? Hoy en día con la tecnología esto es un tema bastante sencillo, ¿no? Lolo, de todos los artistas, creadores, creativos, escultores, pintores, Mm. ingenieros de la historia de la humanidad, ¿con alguno te hubiese gustado tomarte un café o, no sé, o un licor Bueno, de hombre, hierba? desde luego con Miguel Ángel, no cabe duda. Porque pienso una cosa, que Miguel Ángel, si estuviera vivo, estaría trabajando en lo que yo estoy haciendo, estaría trabajando con robótica, ¿eh? Y con software de avanzados de diseño y 3D y toda esta herramienta que tenemos actualmente. Desde La, luego. la gente que quiere conocer más de tu obra, de ti, ¿qué te puede ver? En Instagram, que te googleen. ¿Cómo, Bueno, en Google hay algunas cosas que la gente publica, los medios han publicado de mí y tal. Yo suelo publicar bastante poco. En Instagram, en Instagram publico, digamos, lo mínimo que puedo publicar, ¿no? Tengo muchos motivos para publicar, pero normalmente no publico demasiado, por una sencilla razón, porque muchas veces las obras que yo hago son obras para determinadas personalidades y tal que priva más un poco la discreción que no el estar escampando que yo he hecho esta obra a esta persona o yo lo he hecho a la otra, más que nada para mantenerlos así, ¿no? Normalmente al final la gente se entera, ¿eh? O sea, ¿sabes? Y sale siempre hay todo, algún tercero que lo suelta por ahí, de hecho, ¿no? literal? Lolo, de cara a este futuro al que nos estamos dirigiendo, Ujú. eh, ¿en qué país o en qué ciudad de la que no estés trabajando te gustaría trabajar? ¿Qué tipo de obra crees que en el futuro se podrá hacer que hoy no tengamos ni idea? ¿El futuro lo ves con ánimos, con esperanza, con optimismo, con preocupación? No, no, nada, preocupación en absoluto. Va a ser fascinante lo que nos vamos a encontrar. Va a haber unos avances, ya te digo, cuando haya ese salto a lo cuántico, vamos, será algo apasionante. Tenemos unas herramientas brutales. Hoy en día ya, no estamos hablando de que esto se va a ser aquí a 10 años, no. En un par de años estamos dando el salto y sobre todo después la integración de todo lo que es CAD, o sea, el Computer Assistant Design, cuando pase al CAM, a las máquinas que ya procesen con inteligencia artificial, esto ya no tiene límites, ¿no? Habrá una creación brutal, sobre todo en tema artístico, en todos los ámbitos, ¿eh? No solo en artístico, pero lo que yo me muevo es en este y va a haber un cambio, digamos, generacional impresionante, ¿eh? Eso va a ser de como ir a pie a ir en bicicleta. Va a haber una diferencia En brutal, ¿sabes? cohete, iremos en cohete. Sí. Hablando de cambio y de velocidad, Mm. a mí una de las cosas que me impresiona de ti es que eh, tú observas algo o piensas en algo o se te presenta una oportunidad y tu time to market es 0,1, es una velocidad de ejecución, una velocidad de resolución, y eso que requiere cálculo y que requiere cabeza y que requiere matemática y que requiere ingeniería, incluso física o Mm. materialidades. Eh, Uno quizás por desconocimiento pensaba que el arte o el artista estaba todo el día pensando y analizando y observando, que también puede ser, pero lo tuyo es muy, hay que hacer y se hace. ¿Cómo, Sí, ¿no? cómo, cómo es la cosa en esa cabeza que dice hay que hacer y se hace? ¿Cómo lidia con el error o con la equivocación o no con... Sí, siempre tienes una fase de prueba-error. El tema es la decisión. Tomar una decisión para iniciar una obra te puede costar unos segundos o puedes estar 2 semanas pensando a ver qué hacer. Si te decides o no, no. Tú empieza y lo vas sacando, ¿sabes? No hay un no. Nosotros, además lo tengo aquí en mi estudio, que pone no hay plan B. O sea, tenemos que sacarlo sí o sí. O sea, no tenemos plan B, aquí siempre vamos a saco, ¿no? Como se suele A mí decir, me ¿no? encanta esa frase. Y por qué no tiene plan B? Porque creo mucho en mi plan A. Claro, Por eso, no, sí, sí, no, es una cosa que la tenemos aquí para recordarla cada día, ¿eh? ¿Sabes? Lolo, yo ¿Eh? sé que es un tipo muy humilde, que no lo vas a contar tú, así que lo voy a contar yo, pero también colaboras con organizaciones, con obras, Mm. pero por motu propio, tanto es que lo crees que ni lo comunicas, ¿no? Pero tú
ves en el arte también una posibilidad de crear puentes, de transformarse en abrazos que conectan comunidades, personas, causas con esos objetivos, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque mira, el arte es un lenguaje más. Es un lenguaje que no es político, de entrada, con lo cual ya no tienes esta guerra que puede haber por ideas políticas. El arte es un lenguaje universal que conecta y sobre todo conecta con la belleza, ¿no? Y con la expresividad. Y a través del arte pues surgen emociones y entre otras emociones pueden surgir hasta los abrazos, ¿no? ¿Sabes? Totalmente. Y esos lolos que mencionabas antes Sí. tienen una particularidad, tus obras tienen una particularidad, todo lo nuevo que estás creando tiene una particularidad. Es como que a la vez que todo es distinto, todo lleva tu firma. Me gustaría traer un segundo, por defecto profesional, el arte al mundo del branding y viceversa, ¿no? ¿Qué tanta importancia le das a la personalidad de tu marca, al posicionamiento de tu marca, a la firma que le pones a tu obra en este mundo hiperconectado, hiper complejo y a lo mejor sobredimensionado de obras, de artistas? Mira, el branding es vital, sobre todo en el mundo del arte, ¿no? Te puedo decir que es tan importante como la obra o algo más, el personaje. Tú tienes que crear un personaje en el cual lo nutres y lo vas rellenando con una determinada personalidad, ¿no? Entonces, no digo que estés en los eventos haciendo el payaso, pero siempre tienes unas connotaciones de artista, ¿no? Y esto lo vas creando, el personaje lo creas siendo por ejemplo, en el caso nuestro intentamos ser solidarios, intentamos colaborar con entidades sociales para que el arte no solo sea lucrativo, sino que sencillamente también te abres a los demás y puedes colaborar y puedes ayudar a la gente, crear un efecto mariposa, como una escultura que hicimos, que puede ayudar a los demás, ¿no? El arte no solo es dinero, el arte es, como hemos dicho antes, son emociones y también es una forma, es una vía de poder ayudar a los demás, ¿no? Y también, Lolo, bueno, en el caso tuyo concretamente, eres muy conector, eres muy sociable, muy Mm, abierto, ¿no? No eres el estereotipo del artista encerrado en la caverna, sí. solitario, ermitaño. Disfrutas mucho de la vida a la vez que estás creando y conectando personas y Sí, creando. mira, nosotros aquí en el estudio, yo lo que hago es que con otros artistas me gusta hacer un arte colaborativo. Es decir, porque eso, el egocentrismo que tenía siempre el artista, que era muy reservado, solo él y esto hoy en día ya no se lleva, ¿no? Hoy en día, cuando tú creas una obra, estás creando unos performances que interviene gente de iluminación, de sonido, de tal, y claro, y tú vas aprendiendo y te vas nutriendo de ellos y ellos se van nutriendo de ti. De hecho, nosotros tenemos aquí en el estudio, le llamamos The Factory Art, el cual está abierto a todos los artistas que quieran venir. Y de aquí hago una invitación pública a que personas que le interese que podamos colaborar con él, apoyando los conocimientos que tenemos en tecnología, le brindo que venga y colaborar con nosotros, ¿no? Y nosotros con él, por supuesto. Y de todos aprenderemos, ¿no? O sea, todos aprenderemos de uno del otro. Y yo creo que es fundamental el abrirse, porque es la fuente de conocimiento, ¿no? Y además, ¿no? Puedes trabajar con otra gente que te va explicando sus experiencias y con las tuyas combinadas, pues puedes generar nuevos programas de arte, ¿no? Me encanta esto de la colaboración, de la co-creación, Mm, de abrirse a aprender y a retroalimentarse con otros artistas, que al final eso no suma, sino que multiplica. sí, es Pero un tema de actitud. de Yo actitud. creo que, me parece que lo habíamos comentado el otro día, ¿no? Que la fórmula del éxito, eso que me has hecho alguna mención ahí, la fórmula del éxito es una ecuación muy sencilla, pero la gente es tan sencilla que la gente no la aplica. Mira, el éxito está basado en tus conocimientos más tus habilidades, pero tienes que multiplicarlo por la actitud. ¿Eh? La actitud multiplica, ¿eh? Los conocimientos solo suman. ¿Eh? Y entonces eso yo creo que es la base para llegar al éxito. A mí cuando me dicen, oye, tienes suerte, no, suerte no, yo no quiero suerte. La suerte depende del azar.
Yo quiero éxito y el éxito está basado en tu trabajo y sobre todo en tu actitud, ¿no? 100%. Y sobre eso también hay una cosa que a mí me impresiona cuando veo tus videos. Es cierto que trabajas con máquinas, pero también es muy cierto que tú te pones, no sé cómo se llama, es uniforme de trabajo, el mameluco, le decimos en Argentina, Mm. acá, pero sabes, esa especie de estero, y te pones un casco, una escafandra, una máscara, y tú estás tocando, en este mundo tan digital y tan virtual, donde todo parece que es a través de un vidrio, tú estás tocando acero, tocando chapa, tocando lo que hay que tocar, y eso te mantiene también aterrizado a la hora de la creación, porque al final la creación digital está buenísima, pero la creación que cobra vida y que se puede tocar, me parece que juega otro partido. Sí, yo creo que es una combinación de ambas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé si, además te invito a que lo experimentes, cuando ves un bloque de hierro, tócalo, ¿sabes? Y eso te transmite algo, una vibración, igual como hay gente que dice, mira, toca un árbol porque lo notas, lo abraza al árbol y todo esto. Yo cada día empiezo a creer más en esto, pero por ejemplo, las sensaciones que te transmiten los materiales, ¿no? Cuando tú tocas un bloque de hierro, creo que tengo un vídeo algo que hace referencia, ¿no? Que lo tocas, absorbes esa energía que después la puedes transmitir. Hay muchas esculturas que hago de estas normalmente hago esculturas de gran formato, pero cuando he hecho algunas y tal, las he golpeado con el martillo, les he impregnado de energía, y la gente cuando la ha tocado dice, oye, esto tiene, no sé, tiene un rollo especial, o tiene algo. Claro, es que ha habido hay parte de mí en esa energía que he sido el que la ha aplicado, ¿no? He transmitido esa energía a través del golpe que estás dando. Y eso está cargado, actúa como un condensador, ¿no? Sobre todo después, sobre todo para el artista, actúa como un condensador de emociones, ¿no? Que tú lo has visto, lo has vivido y tal. Porque tú cuando haces una obra, no solo entregas una obra, es un objeto, ¿no? Tú estás entregando tu tiempo y tu conocimiento en esa obra. Con lo cual es lo que la gente muchas veces, la que es por lo menos susceptible al valor, ¿sabes? No al precio, al valor. ¿Eh? Lo puede perfectamente valorar lo que tú estás haciendo con cualquier obra que hagas, ¿no? Lolo, me acuerdo hace, qué sé yo, hace 30 años más o menos, me acuerdo que estudié teatro y cuando terminábamos las clases de teatro terminábamos todos agotados, ¿no? Y entonces nuestra profesora Ana nos decía, es que ustedes acaban de meter energía, tanta energía en la actuación, que al final uno sale cansado, ¿no? No solamente cuando uno hace deporte termina cansado, cuando vos terminás una obra toda esa energía, todo ese tiempo, toda esa materia gris, ese corazón, ese alma que le metés, te sentís así como que hay un cacho de vos que se fue ahí en la obra. Bueno, te sientes nivelizado. Bueno, ya he acabado esto, pero es que en mi caso ya es que estoy en otro charco. A mí me gusta pisar todos los charcos. Yo cuando veo un charco lo piso. O sea, y me meto en el charco y ya me lío. Y cuando estoy con uno ya viene un amigo mío o algún artista, oye, mira, me puedes echar una mano por aquí y tal, venga, ya me lío también y es un continuo esto no, es un no parar esto. Pero es divertido, es una forma de vivir con constantes emociones, ¿sabes? No tengo un stop aquí, no se para, la máquina siempre va funcionando, siempre vas hacia adelante. Hay momentos que dices, oye, ¿qué he hecho yo en este último año? Pero claro, das la vuelta y dices, oye, es que he hecho un montón de cosas, ¿no? Y digo, pero es que aún me quedan un montón de cosas que por hacer, ¿no? Y estamos en ese proceso continuo, pero es vivir lo que estás haciendo y disfrutar y sobre todo ser feliz con lo que haces, ¿no? ¿Sabes? Y Lolo, ¿alguna vez te ha pasado en los últimos tiempos que alguna persona se haya acercado a ti y te haya hecho un reconocimiento de tu obra, que te haya agradecido por lo que haces? ¿Has tenido alguna sorpresa inesperada de algo que has entregado y que te ha devuelto con creces? No hablo de dinero, hablo de otro tipo No, de... sí, no, la satisfacción personal. Mira, a mí siempre la gente
me recompensa. Me recompensa con una sonrisa, me recompensa con una gratitud, me dicen gracias, esto me ha gustado lo que has hecho. Eso es el pago. Otra cosa es que el dinero, que esto se comercializa por otro lado, ¿no? Pero yo digo que el arte de proximidad, el que tú tienes cerca, el que tú transmites, esa energía que la gente que te ve y sabe que tiene algo tuyo y está orgulloso de tener algo tuyo, independientemente si eres conocido o no, porque inicialmente cuando empiezas no es conocido, siempre empiezas en cero o menos 10, ¿no? Pero ya poco a poco vas escalando y vas consiguiendo retos y los vas consiguiendo y te vas para arriba. Pero nunca te olvidas de la gente que ha estado contigo desde el primer momento, ¿no? Que eso hay que ser muy agradecidos a esta gente y quiénes son los que te han ayudado. Después conoces mucha gente que también te van a aportar, pero unos sí y otros no, ¿eh? Hay que decirlo todo. Pero la gratitud, pues sí, pues he recibido mucha. Yo personalmente estoy muy contento. Hasta me han dado, hasta no hace mucho, una medalla de oro, ¿sabes? Y no, yo decía, pero si yo no me merezco, si no he hecho nada. Y dice, no, no, si has hecho esto, esto y esto. Y bueno, pero esto es una medalla de oro. Y dice, no, te vamos a dar el año que viene otra. Pero digo, no, no, nada, nada. Pero eso no es, la motivación es la sonrisa de la gente. Mira, yo me gusta, hago algunas obras y tal. Lo que me gusta más que fotografiar la obra es la cara de las personas cuando le entregas la obra. Tengo una colección de fotografías de auténticas caras emocionadas, ¿sabes? Por la obra que le hemos entregado, ¿sabes? Y es una cosa que dices, bueno, para mí es un poco de trabajo, pero es que para ellos es un valor, ¿no? Dice que una sonrisa dice, no cuesta nada, pero vale mucho, ¿no? Pues una obra de arte más o menos es lo mismo también. Sin duda que sí. Lolo, hace un ratito Mm, hablabas de algo que nosotros los argentinos lo tenemos enorme, que es el ego, ¿no? Eh, sí. ¿Tú qué papel le das al ego en un creador, en un innovador, en un artista? Porque al final del día, cada vez que sacas algo al mundo, el querer que el mundo lo reciba y lo reconozca y sonría es parte de esa contribución. Que no siempre pasa, ¿no? A veces puede, no digo en tu caso, pero a veces puede haber un artista que haga algo y la gente no le sonría. ¿Cómo se gestiona esa expectativa versus esa realidad para que el ego no quede ni muy grande ni tampoco Bueno, yo creo empequeñecido? que es tener un poco los pies en el suelo, ¿no? Tú lo partes como un trabajo y sabes que lo vas a hacer, pero siempre vas a tener gente que te van a poner a caldo, ¿sabes? Y otra gente que lo va a apreciar. Pero si te ponen y ves que te critican mucho es porque lo estás haciendo bien. Eso no te queda la menor duda. Y porque estás generando una cuña y cuando tú generas una cuña en el mercado del arte, que a propósito hay muchos egos, sobre todo dependiendo del tipo de artista que hay. Lo que estás haciendo cuando tú pones una cuña y estás abriendo la cuña es que estás desplazando a alguien. No lo dudes, si te estás haciendo con un trozo de la tarta y para que tú comas tarta, los otros tienen que comer menos. Entonces, claro, eso también genera tensiones y tal, pero vamos, tampoco le doy mucha importancia si, lo que te digan. Siempre va a haber alguien y gente para todo, ¿no? Te van a decir, o no te van a decir, vamos. El tema es gestionarlo de una forma, digamos, coherente y razonada, sin que te altere un poco tu forma de, ¿sabes? De entender la crítica. La crítica la tienes que aceptar, incluso las tienes que admitir, sobre todo para mejorar, ¿no? ¿Sabes? Entonces siempre te darán un punto para mejorar, ¿no? 100%. Lolo, estoy viendo ahí tu camiseta y Sí. me estoy imaginando que dentro de poquito tiempo solamente veremos Lolo y ya sabemos de quién estamos hablando, ¿no? Como que Bueno, sí. es un nombre que No, tiene ya... esto lo podemos coger como un termómetro de evolución. En el momento que ya tenemos suficiente branding, será Lolo Garner, y a medida que sea un poquito más, pues ya quedará el Lolo, como tú dices. Lolo Ahora tengo que solo. decir que Lolo Garner es arte, ¿no? ¿Sabes? Está muy bien, muy Sí, bien. sí, sí. Si te preguntase un joven de 7 años, Sí. Lolo, me encantaría dedicarme al arte, ¿qué le dirías a ese chico?
Bueno, pues realmente que experimentara todo tipo de arte, porque yo no puedo inculcar a una persona una cosa que me gusta a mí. Yo puedo tener pasión por la tecnología, pero otra persona no. Otra persona tiene pasión por el tema más artístico, más manual. Tiene que experimentarlo y después creer en lo que hace y seguir. Yo soy relativamente joven dentro, pero es que tengo unos años, ¿no? Soy joven dentro del mundo del arte, pero creo que tengo una meta muy clara y creo que está bien trazada. Tengo una hoja de ruta que no me aparto de ella y es creer en lo que tú haces y pico pala, ¿no? Pico pala, ¿sabes? Es seguir, seguir y constante. Y vas a ir consiguiendo logros, pequeños logros que después se van a conseguir en grandes logros, ¿no? Pero primero tienes que hacer empezar, ¿no? Y empezar y cada día alimentarte de talento, ¿no? ¿Sabes? De inspiración, de talento. Y eso es muy compatible el que lo compartas con los demás, ¿no? Porque cualquier motivo de una charla o de una conversación o algo puede ser el origen de una gran obra, ¿no? Pero es por compartir, por hablar, por estar con los demás, ¿no? Está muy guay, está El muy guay. arte muchas veces se piensa que es individual, perdón, pero yo creo que es un tema colectivo, ¿no? Que tú llegas al arte o llegas a una obra no solo por una inspiración divina que te ha ocurrido, sino por un cómputo de cosas que han ocurrido a tu alrededor y te han hecho despertar esa idea, que en el cual después tú las has aplicado en el desarrollo, ¿no? Maravilloso. También creo que en casi todas las épocas de la humanidad, de los últimos 5 o 6 siglos, el arte ha dejado un legado, un testamento de la época que se vivió. El arte no es solamente algo estético, algo atractivo, algo útil o algo valioso, sino que también es esa radiografía de un tiempo que nos toca vivir y quizás este arte que combina maquinaria, ingeniería, creatividad, matemática, innovación, es también un lindo resumen o un inspirador resumen de esta época apasionante que estamos protagonizando. Sí, porque ten en cuenta que dentro del arte hay mucha disciplina, ¿no? Hay muchas disciplinas, no solo es pintura, cada día se están abriendo más disciplinas que entran dentro del perfil artístico, como es el diseño, y es una combinación de muchos. Hay gente que está especializada en un tipo, no puedes tocar todos los palos, como se suele decir aquí en España, ¿no? Si no, tienes que centrarte en el área que te guste, te encuentres cómodo y empiezas. Y a partir de ahí empiezas a evolucionar, ¿no? ¿Sabes? Empiezas a hacer más cosas, ¿no? No solo estás aplicando un tema de arte, por ejemplo, opticinético, también probamos, hacemos pixel art, hacemos arte de planos seriados, en fin, te vas moviendo en función de la formación que hayas tenido y donde te encuentres cómodo y creas piezas que sean por lo menos visuales, que tengan gran impacto visual, ¿no? Porque el arte es para los demás, ¿no? No es para el artista. El arte es para que la gente lo contemple y lo disfrute y que le genere unas sensaciones, sobre todo satisfactorias, ¿no? A Lolo Garner, ¿qué sueños le quedan por cumplir? No, yo levantarme cada día y trabajar, o sea, esto no es, hay que estar despierto, ¿no? Hay que soñar despierto, ¿no? Hay gente que sueña durmiendo, no, hay que soñar despierto, ¿no? Porque soñando despierto tú eres consciente de lo que tienes que hacer, ¿no? Cuando estés ahí dentro de poco en China o en cualquier lugar así, Mes que eh, viene, el mes que viene posiblemente. o en un futuro cercano otra vez en Dominicana, exponiendo tu obra por medio mundo, de qué te acordás más de tus comienzos? ¿Qué fue, qué palabra, qué momento, qué hito te mantiene conectado con esos inicios, con esos comienzos y te hacen valorar aún más el viaje que estás realizando? Bueno, como bien tú dices, es un viaje esto, ¿no? ¿Sabes? En un momento que hay unas paradas que en el cual te subes, te gusta el autobús y dices, me quedo hasta la última parada, ¿sabes? O sea, esto es así, ¿no? Pero cosas que recuerdo, bueno, cuando empecé a soldar, empecé
a formarme sobre todo en temas de robótica, veía que la parte industrial la teníamos que ir dejando para entrar un poco en la parte artística. Y entonces, esa evolución, te puedo hablar que esto hace 6 años, ¿no? Esa evolución, que ese salto de tener inquietudes a crear obra, pues ha sido muy rápida y ha sido muy, muy intensa. En estos 5 últimos años creo que he conseguido cosas más o menos importantes dentro del mundo de la escultura tecnológica y estamos en ello, no quiere decir que aquí haya parado, pero estamos haciendo cada vez cosas más complejas, más interesantes, más visuales y más grandes también, ¿sabes? Y en más sitios, con lo cual eso también es importante, ¿no? No, no, cosas importantísimas y con un impacto importantísimo también. Hay muchas personas, Lolo, que nos acompañan en los Totem Uh Live, -huh. que están también atravesando un momento de su vida de repensarse o de reinventarse. A mí me gustaría, si podés, contarnos cómo pasaste de ser un empresario con esa mirada y con ese foco, a un día decir, voy a cambiar la mirada y el foco y me voy a ir para otro lado, lo cual implica una reinvención casi desde la raíz. Mucha Total. gente, cuando le hablas de reinventarse o de repensarse o de transformarse, empiezan con los miedos, empiezan con el desconocimiento, hay el cambio, me da vértigo. ¿Alguna palabra, alguna clave, algo que pueda ayudar a dar el empujoncito a aquellos que están ahí entre que sí que no? No, el tema, yo cuando me hice un replanteo de esto, es que como he comentado antes con el metro, digo, oye, ¿cuánto me queda a mí por vivir? O sea, pues voy a vivir con lo que me gusta hacer. Y encontré en el arte algo que me gusta, porque me permite expresar, me permite comunicar, ¿sabes? Y me permite, creo que, hacer cosas que a los demás les gusta. Y de hecho, hasta el punto que les gusta, que le gusta tener hasta en su casa, con lo cual eso ya tiene un valor para mí. Entonces estoy creando valor en una palabra, ¿no? Otra cosa es que ese valor después sea monetario o sea sentimental. O sea, esto son dos cosas que se dan también, ¿no? Pero el tema es hacer lo que te gusta. Pero cuando llegas a una edad que ya el dinero no es lo más importante, sino lo más importante es el tiempo, porque sabes que ese tiempo ya empieza a ser limitado, ¿sabes? Con lo cual tienes que hacer lo que te gusta, ¿no? Y entonces, y sobre todo, si haciendo lo que te gusta puedes aportar, pues mejor que mejor, ¿no? Los miedos, todo el mundo tiene miedo, pero todo el mundo tiene que superar los miedos, ¿no? Yo, de hecho, hay veces digo que yo tengo pensamientos que asustarían al miedo. Sí, sí. Pero es porque realmente todo el mundo, el miedo es una forma y es una parte constituyente de la persona, ¿no? Pero los miedos están para superarlos, no para quedarte con ellos, porque si no, no vas a avanzar, ¿no? Maravilloso. Hablando de tiempo, Lolo, y Ujú. llegando a la recta final de este episodio Sí. número 14 de Totem Live, que te agradecemos muchísimo por tu Ujú. tiempo, también por hablarnos de esta manera tan clara y directa que tenés. Si tuvieses que mirar ahora a la cámara fijamente, sabiendo que tenés miles y miles de personas en toda Iberoamérica y en otros lugares del mundo que te están mirando con suma atención, ¿qué mensaje de aliento o de coraje o de ánimo o de valentía o de gestión del tiempo les podrías regalar? Bueno, yo sobre todo a todo el mundo, y así tan amplio que me dices, que es que sean felices, que hagan lo que quieran, pero siendo felices. No hay gente que lo hace a través del arte, hay gente que lo hace a través de la música, otra gente lo hace a través de los abrazos, otra gente lo hace a través de acción social. El tema es ser feliz, no hay más. O sea, que cualquier objetivo que tengas pasa por ser feliz, ¿no? Nada más y nada No, menos. y no hay nada menos, es muy amplio el tema. Podemos estar aquí haciendo otro Total Live, ¿no? ¿Sabes? Totalmente, totalmente. Lolo, ¿hay algo que te tendría que haber preguntado y no te pregunté, tal A ver, vez? cuéntame. ¿Hay algo que te tendría que haber preguntado y no te pregunté o no? No, creo que se ha tocado todo así perfil, ¿no? ¿Cuál es el gran reto de los artistas, no? ¿Sabes? Todo artista lo que tiene es conseguir el valor extremo, ¿no?
Valor extremo es ese que la gente está dispuesta a pagar hasta 200 o 300 veces el valor de un producto de contratipo, que puede ser un producto de contratipo, y a ti te pagan 200 veces más. ¿Por qué? Por el branding. Es por el branding, ¿no? Por el valor de la marca, que la gente quiere tu obra, valga lo que valga. Pero lo más importante de valor extremo, de conseguir valor extremo, es que la gente que cuando te compra tiene la percepción de que está pagando el precio justo. Todos conocemos marcas de relojes muy importantes que valen bastante, pero la gente no se queja del precio, sino al revés, se siente orgulloso de haber pagado este precio por el valor que tiene del reloj. Digo, reloj, marca de coches, tal. Y todo esto es gracias al trabajo que tú desarrollas, que es el branding. Y hay que seguir, si hay que crecer, hay que hacer branding. El buen branding, ¿eh? El buen El branding. buen branding, sí, sí. Porque el marketing es para algo más directo, más a corto, pero el branding es más a largo, ¿no? Ni más ni menos. Así mismo. Damas y caballeros del mundo mundial, señoras, señores, amigos, amigas, completamente en vivo desde Mallorca para el mundo, este gran artista, este gran profesional, este gran amigo, Lolo Garner. Lolo, muchísimas gracias. A vosotros, espero que haya sido interesante los comentarios. Muy, Muchas muy gracias. haber compartido esto con vos. Y bueno, ahora queda Gracias. aquí en Google, en YouTube, en Spotify, queda en todos lados para quienes quieran conocer más, descubrir más, conectar más con Lolo. Este episodio 14 es todo para ustedes. Lolo, enorme abrazo y nos vemos Muchas muy pronto. gracias. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la orden. ¿Verdad?